Y sanas con tambores, haces círculos de hombres. Experiencia y la intensidad de esa muerte en línea con familiares, ancestros y todo al final fue un gran programa que tenía que darse de esa manera para yo poder llegar a donde estoy ahora en este momento. Y todos somos seres muy, muy, muy capaces, muy poderosos. Bienvenido, Paz. Es mi primer invitado para una serie de entrevistas sobre la espiritualidad. Paz, yo a ti te conozco, te ubico de la infancia de fiestas de cumpleaños, pero realmente no hemos reconectado desde entonces y te acabaste casando con una amiga mía muy querida. Entonces, ¿por qué no te presentas quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cómo llegaste al camino de la sanación, etcétera? Soy Paz, en el momento me dedico a guiar meditaciones semanales con una comunidad en Latinoamérica en español a través de Zoom todos los jueves, mismo horario. Llevamos haciendo esto ya por casi 4 años. Por el otro lado, también guío meditaciones semanales en inglés, de manera híbrida, en persona y en línea. Y también trabajo mucho uno a uno con clientes, con parejas, con grupos, básicamente asistiéndolos para poder resolver o para poder atravesar cualquier situación que están pasando por su vida, para que simplemente sean independientes de mí y puedan seguir adelante actualizando lo que quieran actualizar en su vida, ¿no? Para mí es la tesis de mi trabajo, es que todos somos seres muy, muy, muy capaces, muy poderosos y la idea es encontrar las maneras en las que podemos expresar esa creatividad, esa autenticidad, ese potencial infinito. Hago muchos círculos de básicamente ceremoniales, por lo general lo hago con alguna mujer y hacemos esto con hombres, con mujeres, a donde nos juntamos, em, meditamos, compartimos y por el otro lado guío también mucho lo que son círculos de tambor donde tocamos el tambor de una manera ceremonial, invitamos a otras personas a que se expresen el tambor o que bailen o que canten. Últimamente he empezado a hacer también círculos con hombres, trabajando con hombres y con este concepto de la divinidad masculina. Desde siempre he tocado música y sigo tocando música como baterista, como percusionista, como DJ. Hago mucho todo lo que se le llama el ecstatic dance, la danza extática, que es pues como si fuera un baile un poco más meditativo, más sanador. Y por el otro lado, pues también estoy tocando música en otros lugares, en contextos más artísticos. Llevo mucho tiempo también organizando eventos y pues el último tipo de evento que llevo haciendo desde hace tiempo es un evento a donde junto a varias personas y hacemos lo que llamo una activación de algún tema bonito, empoderador, sanador, y básicamente hacemos un evento a donde hay meditación, un poquito de yoga, una ceremonia de cacao, baile o danza estática y cerramos igual, ¿no? Para integrar la sesión. Entonces estamos haciendo mucho de eso también por ahora aquí en Canadá. Y eso es un poquito de lo que hago. Suena que estás en mil cosas, multifacético, como diríamos. Suena muy bonita la sanación para alguien que ya está en el camino de sanación. Ahorita que te escuchaba, yo decía, wow, sanación con tambores, meditaciones. Por fuera suena muy bonito, pero justamente yo lo que conozco de todos los sanadores con los que he hablado es que ellos llegaron a la sanación a través de un camino de intentar sanar sus propias heridas, de algo que los llevó, alguna crisis que los llevó a esto, y me interesa, me da mucha curiosidad cómo llegaste, o sea, quién eras antes de todo esto y cómo llegaste a
a establecerte aquí, a introducirte esto y a decir, yo puedo brindar esta luz, puedo compartir esta luz con los demás? Claro, 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 eso, a eso precisamente iba y obviamente pues sigo haciendo todo este trabajo conmigo. El hecho de que haga todas estas cosas no significa que esté en un nivel más adelante que nadie. Al contrario, significa que hay gran trabajo que tengo que hacer y por eso es que estoy ahí siempre. Y es lo que le digo mucho también a mis clientes, ¿no? Que cuando ellos están haciendo su trabajo, pues yo al ser testigo del trabajo que están haciendo, pues yo también estoy haciendo el trabajo de alguna manera u otra y ahí estoy yo todo el tiempo. Entonces, o sea, por hacer todas estas cosas, no quiere decir que esté yo mucho más allá. Al Dirías contrario, quiere decir que hay que, mucho trabajo que hacer. dirías tú que, y ahorita me cuentas tu historia, pero dirías tú que el camino del sanador es que cuando uno ya se sanó a uno mismo, no termina el trabajo porque queda todo el resto del mundo que tienes que ayudar a sanar. Es lo que estoy escuchando, como que tu camino empieza cuando te empiezas a sanar porque empieza a trabajar con los demás y que el camino se profundiza infinitamente. Claro, claro, claro. Y al principio quizás si entramos, digo, en mi caso yo entré como entrando en un camino de sanación personal. Hay otras personas que entran porque quieren cambiar algún aspecto de su vida, pero eventualmente entra el aspecto de la sanación. Este, empieza con la sanación y después de eso la palabra sanación pasa a ser segundo, tercer plano y simplemente esto es existir. Ujú. Este, y es lo que la vida requiere de uno para existir. Y ya no es sanación. De hecho, muchas veces avanzando en este camino, por donde radico y por donde vivo, ya casi que la palabra sanación no es ni necesaria, ya nada más, no hay nada que sanar, no hay, o sea, no es de que haya una enfermedad o no hay una enfermedad, o sea, aunque las haya, no haya lo que haya, ya no es sanar, es existir. Y es Claro, lo que la vida requiere. Y cada claro. vez veo a más y más personas con todo lo que hago que requieren de estos enfoques y estas maneras conscientes de existir. Y esto requiere un trabajo que es de toda la vida. ¿Cuál dirías que es como el obstáculo, uno de los obstáculos que te das cuenta mayor de la gente que viene contigo o que viene a tus meditaciones? No creen que tienen la capacidad de cualquier cosa, de sentirse bien o de cambiar su realidad o de cambiar y mi trabajo es básicamente convencerlos como un vendedor de que tienen esa gran capacidad y que todos tenemos la capacidad. Ahorita entramos a cómo lo haces. Cuéntame un poquito de cómo llegaste, cuéntame de tu historia. Mi historia en el 2016 tuve precisamente con esta pareja mía que tú conoces. Teníamos una relación muy bonita y en 2016 terminó la relación, lo cual fue muy difícil para mí procesar. Sí, yo le digo a la gente que cortar con tu pareja y me he dado cuenta porque he trabajado con gente en hospital que se está muriendo, es peor que una muerte. Puede ser peor que una muerte porque pierdes a esa persona que era tu identidad, tu futuro en un segundo y se siente a veces peor que una muerte. El duelo puede ser peor que una muerte. Exacto, entonces digo, y después descubrí que lo podemos hablar en otro momento, digo, por otros medios, la conexión y la experiencia y la intensidad de esa muerte en línea con familiares, ancestros y todo al final fue un gran programa que tenía que darse de esa manera para yo poder llegar a donde estoy ahora en este momento. Y es muy interesante con las herramientas que utilizo, cómo es que después logré encontrar las piezas de ese rompecabezas que me hicieron todo ese sentido de como, wow, o sea, todo esto tenía que pasar Pero para ahora encontrarme en donde estoy. en el momento, pues no me imagino que había mucha luz, No, mucha fe.
No, 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 en el momento, pues, o sea, yo no estaba muy metido en todas estas cosas, yo estaba muy metido en un tema académico, haciendo un doctorado, estudiando mucho en todo lo que es el área de la teoría crítica, la epistemología, las humanidades, entonces andaba muy, muy, muy metido en, pues, temas muy profundos de el pensamiento. Y pues obviamente las herramientas en ese momento para lidiar con esa situación no estaban ahí. Ujú. Fue Además, una estabas, pérdida. según entiendo, en Canadá, que pues eso, pues también no estás con tu gente cerca, con tu, o sea, y estás, y los inviernos y demás, entonces vivir algo difícil, lo digo porque yo he vivido inviernos difíciles con una crisis y es como una cosa sobre otra, ¿no? Sí se siente como muy turbio a la vida, muy oscuro todo, en esas crisis, la noche oscura del alma, como dicen muchos, ¿no? Exacto, exacto. Digo, más allá de quién estaba o con quién estaba, definitivamente no recibí y no supe buscar lo que necesitaba en ese momento y después, pues lo que empezó a suceder fue que la vida siguió y unos meses después yo empecé a sentirme, pues no me sentía muy bien en mi cuerpo, me empecé a sentir un poco débil, me empecé a sentir un poco mareado y yo, pues, conociendo muy bien a través de lo que estudiaba, lo que es el sistema alópata o occidental de la medicina, básicamente, pues es como es un diagrama del ser humano y cuando vas no te ven a ti, ven al diagrama y comparan tus síntomas con el diagrama, tus síntomas tampoco sabes muy bien qué está pasando y qué tienes, entonces no confiaba ya mucho y no trabajaba mucho con el sistema médico, trabajaba mucho de que iba a ver acupunturistas o trataba mi cuerpo de otras formas. Era yo también muy, muy, muy platónico en ese entonces y la filosofía de Platón no odia al cuerpo, pero venera mucho a lo que es el alma, ¿no? Y lo material para los filósofos griegos, en este caso de la corriente de Platón, pues como que no ven al cuerpo como algo tan sagrado como lo es el alma y el cuerpo de hecho es algo que pues baja al alma y no es puro, no es divino porque se muere. Y entonces yo Desechable. andaba también muy, muy, muy metido en esos temas del pensamiento muy, muy profundos, entonces, donde el cuerpo al final era casi, casi que mi última preocupación. Entonces empecé a sentir todos estos síntomas, a donde mi cuerpo pues básicamente empezó a impedirme de lograr hacer mi vida como normalmente la hacía, por pues estos síntomas de fatiga, estos síntomas de mareo, que simplemente fueron incrementando, incrementando e Eso incrementando. es encima de lo mental, o sea, mentalmente tenías mucho, emocionalmente, situacionalmente, y luego encima de eso, o dirías que estaba todo conectado. Sí, o sea, es encima de eso, digo, lo que pasa con mi cuerpo y siendo tan platónico de esa manera es que, o sea, no cambiaba nada, lo único era que, digo, yo no estaba preocupado por mi cuerpo, de alguna manera igual y haciendo ese trabajo que hacía antes estaba ya desapegado de mi cuerpo y era como, pues era más lo otro, pero pues era el cuerpo que ahora físicamente ya llegó un momento donde no podía salir de mi cuarto, no me podía parar, y entonces ahí fue donde empecé a tratar de buscar respuestas y pues ninguno de los doctores o practicantes de medicina alternativa sabían qué hacer, no sabían cómo ayudarme Mm. y fue una etapa muy interesante de ir a hospital, y tratar de ver como que qué está pasando y al principio pues era una neumonía, pero yo no entendía por qué una neumonía y todas esos síntomas, tenía gran constipación en el cuerpo, estaba muy deshidratado y yo no entendía qué estaba pasando y llegó un momento donde empecé a perder peso
y básicamente personas que me conocían me decían, oye, ya pareces como un esqueleto, o sea, como que, ¿qué está pasando? Llegó un momento donde ya no podía ni caminar porque dar un paso me mareaba, totalmente deshidratado y fue, sabes que volví a ir al hospital y casi casi que tuve que actuar y exagerar mis síntomas y Mm. finalmente me diagnosticaron con diabetes tipo 1. Básicamente estuve muy, muy cerca de pues no pasar de esa, porque pues ya no daba más, ya no podía caminar, no podía dormir porque necesitaba estar tomando agua cada, cada que terminaba un vaso era otro vaso. Me acuerdo la última noche no dormí, me quedé sentado al lado del lavabo y estuve nada más tomando agua y simplemente estaba. Llegó un punto de donde ya no eran ni las emociones, ya no eran los pensamientos, ya nada más era, bueno, a ver, solo necesito tomar agua para mantenerme vivo. Y pues ya fui al hospital y terminó este diagnóstico que ha sido una gran, gran luz, porque de ahí, en el momento en el que me di cuenta qué era lo que estaba sucediendo y decidí asumir al principio esta identidad de esta condición en mi cuerpo para empezar a trabajar con mi cuerpo de esta manera, con todo lo que requiere. Y entonces mientras empecé a asumir y empecé a Justamente avanzar, te quiero preguntar, porque a ver, o sea, me estás contando estabas como casi al borde de la muerte. Y aquí te estoy entrevistando y viendo y sanas con tambores, haces círculos de hombres, tocas música, guías ecstatic dances. Entonces, ¿qué cambió? Sí me dijiste que un diagnóstico, que a veces, muy comúnmente, los diagnósticos nos cambian la vida y no para mal. Al principio sí es devastador, pero a veces es esa semilla que forma luz, que es lo que oigo que pasó. Pero ¿cómo? O sea, no nomás llegas de estar así, que al borde de la muerte, a estar, no, pues empecé a sanar. O sea, ¿qué pasó? Digo, quizás no hubo intervención divina, así como en las películas, pero ¿cuál fue el punto? ¿Cuál fue el momento que las cosas se voltearon o fue algo gradual? pues de inmediato, obviamente, digo, yo cambié muchas cosas, porque ahora cambió, la lección fue, si tienes un cuerpo y si quieres estar acá, tienes que venerar a tu cuerpo y ahí yo creo que comenzó el camino de cómo empezar a valorar a mi cuerpo, empezar a cuidar de mi cuerpo, a amar a mi cuerpo y agradecerle a la vida por estar acá, no simplemente estar casi casi preparado y listo para soltar al cuerpo y seguir adelante con lo que sigue. Entonces, ahí empezó mucho de todo esto y pues poco a poco comenzaron a llegar, ahora sí que a través del cuidado de mi cuerpo, Ujú. poco a poco fui avanzando, encontrando la estabilidad, porque empezar a cuidar de mi cuerpo me llevó a decir, no puedo estar más en la academia o en la universidad porque no es un lugar que me está llevando a cuidar de mi cuerpo, necesito encontrar un trabajo que me lleva y me asiste en cuidar a mi cuerpo, necesito esa estabilidad, ya no puedo estar viviendo en diferentes lugares, Que ese transportando tipo de y decisiones no todo son fáciles, esto. porque tú le acabas de invertir no sé cuántos años a tu doctorado y de pronto estás diciendo, espérame, ya no me voy a dedicar a esto. O sea, eso tampoco es una decisión, pero suena que tu cuerpo no te estaba dando de otra. O sea, que tu No amor, había de otra. sí. Ya no había de otra. Aprendí, me quedó muy claro, estando tan cerca de la muerte, me quedó muy claro que pues no había más y ya no había más de eso, mientras al mismo tiempo yo quería inmigrar, o sea, sacar mi residencia para poderme quedar en Canadá, pero la situación legal no permitía hacerlo mientras estaba estudiando, entonces era como, bueno, ya suelta esto pues empieza a trabajar en ese camino. Igualmente yo ya tenía con la academia, ya tenía un par de roces a donde Ujú. sentía que era un poco una caja para pues todo lo que estaba haciendo y ya sabía que era afuera a donde iba a lograr
experimentar y empujar este cambio real de lo que quería yo ver y lo que quería trabajar. Entonces, digo, de Wow. alguna manera fue como ese empujoncito y pues pasó el tiempo y entonces algo muy interesante que sucede es que alrededor de, yo creo que 2 años después, empiezo a tener unos sueños. Todavía no estaba yo en la sanación, en nada. Siempre me interesó la psicología para conocerme a mí mismo. Estudié un poquito de psicología, pero no era lo que estaba, en lo que estaba enfocado en el ámbito académico. Y fue como en el 2018 que empecé a tener sueños y los sueños eran que iba a casa, me encontraba en el elevador, camino a casa de donde vivía mi pareja y donde vivían mi expareja en ese entonces y sus papás. Y este sueño se repitió, no sé si 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces a donde yo subía el elevador y llegaba a ese piso y se terminaba el sueño. Y entonces ese sueño se repitió tantas veces que llegó un momento donde dije, bueno, creo que ya pasó un buen tiempo después de esta separación y creo que es momento de hablar con esta persona porque pues en ese momento cuando terminamos la relación ella decidió no hablar y no tener comunicación. Perfecto, sí. Entonces pasaron esos años y dije, bueno, creo que tengo que enviar un correo y explicarle qué sucedió, porque ella pues no se enteró de todo lo que pasó después de todo esto y explicarle en dónde estoy. Este, y pues ese, justo semanas antes había conocido alguna persona que recomendaba remedios homeópatas y me había introducido al Ho Oponopono. Entonces, pues empecé a trabajar con el Ho Oponopono y pues mandé un correo con la energía del Ho Oponopono a mi expareja en ese Wow. entonces diciendo, oye, tengo este sueño y creo que si no te contacto no voy a dejar de tener este sueño porque simplemente se repetía cada vez más y yo decía como que, bueno, a ver, aquí tengo que tomar acción para que las cosas cambien. Y pues ya de ahí se abrió una conversación para empezar a sanar todo lo que no se sanó de esa relación y de esa separación. Y ahí mismo en ese entonces mi expareja, ella ya había entrado en temas de sanación, en temas de Reiki, me compartió simplemente la grabación de una meditación que le había proporcionado una de sus sanadoras para fluir energía, así le llama. Y pues comencé a hacer esa meditación por acá, por allá. Comencé a básicamente trabajar con eso y simplemente hacía esa meditación y esa fue mi introducción también a todo lo que fue, todo lo que era la meditación. Se me hizo pues bastante sencillo, se me hacía bonito pues hacer ese trabajo. Esa misma meditación la repetí y la repetí y la repetí y la repetí hasta el momento en el que me la aprendí yo y ya la podía hacer solo. Y pues cuando llegó justo, esto es muy interesante porque esto sucede justo hace 4 años. Cuando llega, yo ya sabía que tenía que regresar a todo el aspecto de la terapia o la sanación de alguna manera porque se sentía en mi llamado, en mi corazón, que en algún momento tenía que regresar a eso. Todavía estaba trabajando para recibir mi residencia acá, entonces tenía que hacer un trabajo que no se relacionaba a todo esto para simplemente Corporativo. aceptar lugar, exacto, un trabajo corporativo, exactamente. Y, y pues fue justo en el 29 de febrero del 2020 Wow. el mundo empezaba a moverse, que yo me encontré en el ámbito corporativo, en donde trabajaba, y era parte de un comité social, y había que hacer un evento para febrero, y se me ocurrió hacer un evento de año bisiesto, y pues ese evento de año bisiesto se me ocurrió decirle a la gente que como era año bisiesto, que visualicen 3 cosas que les gustaría ver en los siguientes 4 años en su vida y 3 cosas que les gustaría dejar ir, que no quieren ver, comportamientos, lo que sea, en los siguientes 4 años. Y se me ocurrió en ese momento hacer el ejercicio con unas respiraciones y cada quien escribió su cartita, la cerró, la pusieron en un sobre para abrirla
4 años después. Ayer. Ajá, exacto, ayer. Y yo en esa carta escribí exactamente todo lo que ahora soy y ahora estoy haciendo y aquí estamos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues personas con las que trabajaba me decían, oye, deberías de guiarnos más y de guiar meditaciones. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y pues 2 semanas después empezaron los encierros, ya no había trabajar en la compañía ahí mismo en persona. Y ahí empecé a guiar meditaciones de luna nueva y de luna llena en la misma empresa con mis colegas y empecé a hacer más meditaciones, empecé a tomar más meditaciones guiadas, entrar a diferentes tipos de meditaciones guiadas que me abrieron muchísimo, muchísimo, pues la mente. Estábamos en plena pandemia aquí en Canadá, todo estaba muy, muy, muy cerrado. Entonces había mucho tiempo para meditar, mucho, 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 mucho tiempo para meditar y entonces empecé a entrar en contacto con mis sueños. Empecé a tener muchos, muchos sueños súper, súper lúcidos y empecé a meterme en este laberinto de seguir las pistas de lo que yo llamaría mi inconsciente, ¿no? Aparece tal lugar en el sueño, bueno, voy a investigar de ese lugar y después voy a ir a ese lugar en mi meditación. Y tuve experiencias muy, muy interesantes en los sueños, al punto en el que empecé a desde los sueños empecé a como descargar herramientas que después utilizaba en mi meditación. Y esencialmente, Lo que los tibetanos llamamos el yoga de los sueños, pero espontáneamente te surgía ese yoga de los sueños. ujú, pues eventualmente empecé a usar estas herramientas y empecé a ir, a mí me encanta estudiar y pues a través de estas herramientas me empecé a dar cuenta que yo podía entrar a la universidad de mi ser. Y poco a poco empecé a entrar a lo que yo llamo la universidad de mi ser. Y a mí que me encantaba y me encantaba estudiar, fue como impresionante porque entré y a través de estas meditaciones simplemente recordaba y recordaba y recordaba y recordaba y de pronto en un par de meditaciones, entrando igualmente, literalmente agarré una pluma y un papel y escribí mi primer curso introductorio de meditación dictado por un gran maestro, digo, de el antiguo Egipto y pues empecé a dar ese curso sin haber yo tomado ningún curso de nada. Lo que esto es muy, muy, muy hermoso y pues muchas, muchas personas vinieron a tomar este curso y yo seguí avanzando y así bajando más información y básicamente todo eso me llevó a trabajar con este lugar llamado Reiki Transmutación Consciente, que me invitaron y fue todo coincidió muy bien. Una academia muy bonita en New Jersey de unas mujeres muy poderosas que crearon su método de sanación partiendo con el Reiki y incluye muchas herramientas más. Entré y una vez que entré a hacer este entrenamiento, parecía que yo ya llevaba haciendo esto por mucho tiempo Decimos y en el, simplemente ya de ahí empezaron a llegar pues las prácticas, los clientes y pues te voy todo a ha decir seguido esto, y avanzado. en el budismo decimos mucho que, bueno, hay quienes creemos en el budismo que cuando uno termina de sanar su karma de esta vida, o cuando conforme vamos sanando el karma de esta vida, se nos empieza a abrir el karma de vidas pasadas y entonces los dones que habíamos desarrollado como seres espirituales en vidas pasadas se empiezan a manifestar de manera espontánea, como en tu caso fue de pronto poder navegar los sueños o poder guiar meditaciones o canalizar desde el antiguo Egipto, que son cosas que tú ya sabías hacer en vidas pasadas y que se desatoran en esta vida cuando llegas a cierto punto de tu sanación, ¿no? Y en tu camino como sanador. Ah, Exactamente. me interesa mucho ahora hablar de ti. Mira, y no pensé que íbamos a hablar de una historia de supervivencia y al final es muy difícil o imposible hablar de la sanación si no hablamos de la supervivencia, porque hay algo muy ligado a esta noche oscura del alma, la crisis
querer encontrarla, si no la gente luego ni abierta está ni dispuesta está a querer este Claro. tipo de vida. Pero a ver, hablemos de todas estas cosas que haces. Quiero que me hables tantito más, a ver, de lo que me quieras hablar, el tambor, el círculo de hombres, el ecstatic dance. De hecho, me encantaría que hablaras un poquito del círculo de hombres. ¿Y qué es esto? Porque es algo que es nuevo de por sí en Estados Unidos y Canadá. O sea, de por sí en el mundo es nuevo. En México hay muy poco esto de círculo de hombres, pero supongo que es algo que va a seguir evolucionando conforme nos demos cuenta que los hombres también necesitamos sanación y también sufrimos de temas de autoestima y temas de que no nos gusta nuestro cuerpo por los estándares de belleza, etcétera, etcétera. Cuéntame de tu círculo de hombres? Sí, pues afortunadamente en donde estoy viviendo por aquí me ha tocado ver que hay muchos círculos de mujeres entrando en todo este mundo, vamos a llamarlo de la espiritualidad o de la sanación. Me he topado que los espacios se predominan por mujeres y son más mujeres que hombres las que están en este camino, las que están en estos círculos. Entonces yo cuando entré, pues yo quería también, ¿no? ¿Por qué no puedo yo participar en el círculo de mujeres? Y yo decía, ¿por qué no hacer un círculo de personas, ¿no? Que eventualmente eso es lo que hago, donde somos hombres y mujeres, pero aprendiendo de mis hermanas y viendo el trabajo que hacen juntas y aprendiendo también mucho de cómo las mujeres pues se apoyan o se comportan consigo mismas, viene toda la inspiración para hacer un círculo de hombres en donde aquí, como dices, apenas comienza y está comenzando y está ganando o teniendo un gran auge porque están saliendo estudios a donde más se reporta que son más y más hombres los que reportan pues casos más intensos de depresión y suicidio. Suicidio. Entonces, entonces es un tema en donde pues claramente los hombres necesitamos trabajar con nuestra inteligencia emocional, que esa es, digo, la manera más sencilla para mí para describirlo, para poder comenzar a entender, ¿no? Nuestras emociones, nuestra vida de alguna manera u otra y saber cómo poder expresarlo, contactarnos con estos aspectos del ser de una forma sana y también trabajar con nuestros hermanos hombres para apoyarnos, ya que muchas veces en estas culturas entre hombres es una relación un poquito más abrupta, más competitiva, ¿no? Todo esto que es la masculinidad, ahí lo veo en tu cara. Es tabú compartir emociones, es tabú incluso abrazarnos entre hombres. Se ve como Exacto. ya, ya empezamos con minimizar a qué tan hombre eres, ¿no? Y medimos la virilidad y entonces la mayoría de los hombres sienten que no son lo suficientemente hombres, hagan lo que hagan, ¿no? Es lo que yo me he Ujú. encontrado. Exacto, y ese es el tema que es como simplemente que sienten que no son suficientes, y ese es el tema, el gran tema de los hombres con sus papás, pensando que sus papás no fueron suficientes, y el mismo tema con ellos como padres a veces, si son padres que sienten que no son suficientes, o ellos como hombres, como tal, como pareja, como hijos que no son suficientes también, y entonces muchos temas muy interesantes ahí en donde pues trabajamos con todos estos aspectos y hablamos, digo, yo logro introducir muchos temas interesantes, pues para cuestionar, ¿no? Lo que es esa masculinidad estereotípica y podernos permitir, digo, tener una experiencia en este plano que sea un poquito distinta, un poquito más, más abierta, más fluida, más sana, si lo queremos decir así. Digo, yo veía mucho el último tema que toqué, hablaba mucho de cómo las mujeres cuando se ven, pues se dicen, no, tú te ves muy bien, esto te queda muy bien, esto que te pusiste te queda muy bien, te ves muy bonita hoy, te ves muy guapa hoy.
estos temas, digo, con los hombres, digo, yo a veces no me siento seguro expresando esas cosas hacia otros hombres, aunque yo lo sienta, digo, porque ahora yo me permito sentir esto. Y a veces estos hombres... Y por el otro lado, a las mujeres muy rara vez les dicen, oye, eres muy exitosa, te ves muy exitosa, ¿no? O sea, Ujú. todo es basado en belleza o en apariencia. Y con el hombre, pues sí, hay muchos temas de prejuicio, de arraigo profundo de generaciones ancestrales, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, eso es el tema de los hombres y el trabajo de los círculos masculinos que veo que tienen un gran, gran futuro y veo que hay mucha oportunidad. He hablado con algunas personas en México que les platico esto y me dicen, no, aquí no hay esto, pero sería increíble. Y te digo, esto está creciendo muchísimo, muchísimo porque los hombres están saliendo a buscar. A buscar conexión, a buscar empoderamiento, a buscar validez también, que pues tenemos permiso de sufrir y de... yo cuando, no sé si esto te, supongo que esto te pasa cuando yo estoy con clientes hombres, muchas veces no sienten que pueden compartir, por ejemplo, si cortaron con su pareja, pues una mujer quizás sí va con sus amigas y puede compartir y analizan qué sucedió y un hombre, pues no, tenemos que tragárnoslas y a ver cómo le haces con tus sentimientos, ¿no? Em, pero bueno, ese podría ser un tema completo. Claro, como Podemos, tal. hay tela para cortar porque también en algún otro video me quiero dar un round contigo de filosofía, de hablar de, porque yo estudié filosofía budista, entonces sería interesante ponerlos lado a lado. Tú que tienes este Ujú. doctorado en filosofía occidental, yo no sé nada de eso, sería muy interesante para otro video. Pero en este te quiero preguntar porque tu espiritualidad es muy ecléctica, no es nada fuera del otro mundo, ¿no? O sea, pero para mucha gente sí, para mucha gente que está en un contexto social donde el reiki o la psicología o la terapia de sanación, lo que sea, tambores, ángeles, lo que queramos ponerle de nombre, es como algo muy extraordinario. En los círculos, contextos sociales que nos movemos nosotros, quizás no es tan raro, pero todavía es medio raro. La pregunta es, si alguien te fuera a preguntar, alguien que es más tradicional, religioso, fuera a preguntar, oye, bueno, ¿cómo son tus creencias? ¿En qué crees? ¿Qué es Dios para ti? eh, ¿Cómo lo pones en palabras? ¿Cómo ves tú esta cuestión del espíritu? Si es que usas esa palabra, hablabas del existir hace rato. O sea, ahora sí, pongámonos filosóficos, teológicos. ¿Cómo ves tú que funciona el mundo? ¿Cómo sientes esta condición que llamamos vida? Sí, siempre digo, yo intercambio las palabras, digo, puede ser Dios, puede ser espíritu, puede ser el universo, puede ser el campo cuántico y de hecho cuando guío meditaciones te digo, bueno, tú decides, ¿no? ¿Con qué te conectas? La divinidad, la fuente, lo que sea. Desde siempre, y es interesante porque esta es una creencia, cuando antes de entrar en todo este tema de espiritualidad y sanación, cuando me dedicaba más al aspecto filosófico, siempre tuve esta creencia de todo cambió, obviamente, pero siempre tuve esta creencia que lo que yo decía, y lo sigo creyendo, es que si tú crees en el significado de las palabras que yo estoy diciendo, o el significado de las palabras que tú estás diciendo, y crees que el lenguaje es real de alguna manera u otra, para mí eso ya tiene que ver que crees en Dios o en el universo o en algo más allá, lo que sea. Y eso era como yo lo veía antes. Ahora, ¿cómo lo veo ahora? Y esa era la discusión, ¿no? Especialmente con personas muy ateas, muy científicas, ¿no? Que me decían, no, yo no creo y yo no creo. Yo le decía, bueno, pero pues tú crees en algo porque crees en las palabras que estás diciendo. Si no, pues, o sea, sí te diría, ¿sabes qué? Tienes el título de no creer en nada, pero como crees en las palabras y en el significado de las palabras que estamos utilizando, entonces hay en algo tienes que tener fe y en algo tienes que creer. Me estás hablando como filósofo budista, créeme.
Ese era siempre, y te digo, igual y viene, como dices tú, ¿no? Viene de vidas pasadas y es algo que vengo aquí a redescubrir y no lo entendía, pero era como hablaba. Y ahora que he entrado más en estos contextos con este trabajo que hago, creo en lo que digo, hermoso libro, El Kybalión, habla de las leyes del universo y lo que es la mente. Entonces, para mí, todo es la mente, todo es mente, el universo es mental, de alguna manera u otra. Entonces, todo lo que pensamos, pues es lo que creamos y es lo que hacemos a través de esta mente creadora, que es la mente de la fuente, pero la mente de la fuente pues también está en ti, porque tú también tienes una mente y tú también eres una expresión o somos expresión y manifestación de esta mente. No sé si me voy explicando un poquito por ahí. Estás hablando mi idioma. En el budismo decimos, hay varias frases. En el budismo de resultado, porque hay como varios budismos que se ayudan y se complementan, pero digamos al final del budismo, yo en mi linaje hay una meditación que tiene tres frases. Lo que pasa es que no me acuerdo de la segunda. La primera es, recuerda que todo es mente. Y luego la segunda frase es, recuerda que mente es claridad, algo así. No me acuerdo bien las frases, luego se las debo, pero estás hablando lo mismo que dicen los budistas, ¿no? Podemos trabajar con la mente si nos damos cuenta que es lo único con lo que estamos trabajando a cualquier momento, ¿no? Exacto. Entonces, esa es mi creencia de lo que sea, digo, que es más allá, más acá, lo que sea, pero lo bonito de esta mente es que esta mente pues existe en el momento presente, entonces a donde la quieras, a donde lleves tu atención, a donde lleves tu pensamiento, pues es en donde vas a estar y es lo que vas a crear y es lo que vas a atraer, es lo que va a llegar para ti. Entonces, obviamente, sí, a través de la mente, digo, es esta conexión con la divinidad, la creación. Esto suena muy racional, filosófico, ¿y en dónde entra entonces para ti los tambores, el ecstatic dance? A ver, explícame eso. ¿Qué Pues es? el Para la gente tema. que no sabe, para la gente que no sabe qué es, cómo funciona una sanación con tambores o qué es un ecstatic dance. Bueno, lo que sucede en el ecstatic dance es que siempre, digo, pueden haber intenciones muy, muy distintas, es decir, vamos a hacer un baile a donde vamos a estar sobrios, por lo general, y la idea del ecstatic dance es que bailas, primero que nada, para ti, y usas el movimiento y el sonido para, pues es como si fuera una meditación o un viaje en tu mente, ¿no? Para resolver cosas, digo, pueden venir cosas, pueden venir juicios, pueden venir pensamientos y es seguir utilizando el movimiento para trabajarlos o para representarlos o para moverlos o para sentirlos, para personificarlos, conectarte con otras etapas de tu vida. Entonces, todas estas cosas lo que hacen, digo, hablando del ecstatic dance, cuando entras en este estado de movimiento, de Fluir. enfoque con esta intención, pues empiezan a salir, digo, empiezan probablemente a salir estas cosas de las que hablaba antes, de estos recuerdos, Los demonios, las por otras decir. situaciones, es como procesando, ¿no? Memorias, historias, ideas, pero lo estás haciendo en un lugar a donde la idea es y la intención es crecer. La Estás idea usando es, tu cuerpo, que es lo que decías también. No es exacto, rechazo no estás nada más procesando, masticando tus problemas a nivel conceptual, pero te estás moviendo, los estás exacto, moviendo. exacto, exacto. Ujú. Eh, con el tema del tambor, digo, es una energía similar para quienes quieren bailar y moverse con el sonido del tambor. Pero el tambor lo que tiene en estos círculos, que es una oportunidad, es que también invita a ser parte del círculo en donde todos estamos trabajando juntos para producir estos ritmos
y estas intensidades que el tambor y lo que es el ritmo, digo, se caracteriza por ser consistente. Entonces, ¿qué pasa con el tambor? Que podemos trabajar esta consistencia, este como empuje hacia adelante, que sigue y sigue y sigue, y podemos entrar en esto ya sea produciéndolo o simplemente estando ahí y trabajándolo también con movimiento, donde pues sí, las conexiones ahí son, digo, es igualmente que con la danza, pero esto nos lleva, digo, a muchas, muchas, muchas cosas, a explorar emociones muy interesantes y el tambor sigue y sigue y sigue. Entonces, si estás moviendo una emoción muy fuerte, el tambor sigue y sigue y sigue y empuja y mueve de alguna manera la energía. Entonces, se mueve la energía. Digo, ya sea seas un espectador, estés acostado, estés bailando o estés tocando el tambor. Y se hace, lo bonito de hacer estas experiencias así, también como las meditaciones, es que es con uno mismo hacia adentro, Ujú. pero también es en comunidad. ¿Tú dirías que la demarcación de un espacio, como el espacio de sanación, o sea, que tú digas, la intención de este espacio y este 2 horas es que nos vamos a mover en ecstatic dance y la intención es mover, que eso también genera, o sea, que la sanación surge a causa de eso, a base de que estás creando este espacio, aunque sea virtual, tú que creas estos espacios de meditación en Zoom, tú estás poniendo la intención, vamos a sanar estas siguientes 2 horas y que entonces algo sucede, ya sea colectivamente o espiritual, como lo que queramos poner, que pues que es conducivo a que todos entremos al estado de sanación, ¿no? Claro, la intención es, digo, maravillosa porque es casi, casi como tu pasaporte o tu boleto para entrar a esa experiencia y cuando llegas con esa intención y estás de acuerdo con la intención y dices, sí, eso es lo que voy a hacer, entonces podemos co-crear ese espacio, lo cual, pues sí, nos puede llevar a lugares muy, muy, muy bonitos. Y sí, la intención es muy, muy importante, digo, para mí como facilitador, porque obviamente eso delimita los límites del espacio, porque pues van a haber cosas que no vienen al caso en el espacio en base a la intención. Si vamos a hacer una danza, quizás si no vamos a estar en un círculo todos compartiendo una y otra vez nuestros sentires, nuestras emociones, no, porque es una danza. Y si hay un círculo para abrir, y cada quien quiere decir con 3 palabras su intención del trabajo que quieren hacer en ese momento y al concluir quieren decir una palabra de lo que se llevan consigo mismos a su casa, excelente. Entonces sí ayuda muchísimo la intención para pues generar el espacio, crear el espacio y también para que las personas pues cuando entran al espacio saben y pueden utilizar su mente para co-crear también ese espacio y esa experiencia. Ahora quiero empujar un poquito el límite de lo que estamos hablando. Vamos. ¿Dónde entra? Si todo es mente, y yo estoy de acuerdo contigo, pero también pues tengo mis límites con el budismo y con cualquier creencia, ¿no? Decimos, cualquier creencia al final se va a tener que soltar, pero si todo es mente, ¿dónde entra esto del oponopono, de los sueños, de lo que llamamos convencionalmente espíritu? ¿Serán aspectos de la mente que tienen un código más iluminado que otros? O sea, ¿cómo entiendo esto del absoluto que todo es mente? Y quizás no tienes la respuesta, yo tampoco, pero en tu experiencia, ¿dónde entra esto de algo de la luz, de algo iluminado? O sea, sí. Para mí igualmente son aspectos mentales porque los podemos visualizar, los podemos identificar, los podemos mencionar y simplemente cada uno de estos aspectos pues tiene su frecuencia o su vibración distinta que corresponde también a las leyes del universo, ¿no? Cada cosa vibra de una manera distinta en base a su frecuencia y que, Entonces, sí. sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, la gente que ve demonios o ve ángeles y demás,
está interactuando con aspectos de su propia mente en ciertas frecuencias, frecuencia elevada o frecuencia como más turbia, más burda. ¿Cómo lo pondrías? Pues, o sea, sí. Sí, alguien que tiene estas experiencias con demonios o fuerzas oscuras o también ángeles y pues cosas, seres iluminados como tal, pues sí, son experiencias de los espectros que tiene la mente, la polaridad que tiene la mente de sus infinitas posibilidades de ya sea un lado de, si lo quieres ver, de luz y otro lado de oscuridad. Que son Este, nombres, al final del día son son puros nombres también, ¿no? Exacto, son pensamientos, o sea, son cosas que las que yo puedo pensar. Entonces, las demás, en esta visión del mundo, en esta cosmogonía, las demás personas también son reflejos de nuestra propia mente, Exactamente. los que vamos conociendo. Y entonces en ese aspecto, pues no hay coincidencias, no hay, porque es nuestra mente la que, o sea, las reglas del juego, del mundo, lo que creemos que es el mundo, realmente eres tú, es tu mente, quizás no con tu nombre, pero en otra versión, no sé. Exacto, y por ejemplo, cuando decimos que esta mente es una expresión, una manifestación de la divinidad, entonces también puedo empezar a encontrar en las coincidencias de la vida y en lo que veo, ¿no? Como lo sagrado y lo divino. Qué más te gustaría? Creo que hemos cubierto de todo. Me encanta la travesía de nuestra conversación. Por alguna razón, tanto con mis clientes, mis entrevistas, siempre sigo el camino budista que es, empezamos en la oscuridad, y luego acabamos en lo más de luz, ¿no? Si tú quisieras hablar de algo que sientes que no te dio chance hablar o, no sé, algo residual que se te quedó en la mente. O sea, estoy súper, súper abierto a cualquier cosa. Tengo tantas vertientes Sí, de cosas sí, donde podríamos volvernos a juntar, tener otra cien charla por acerca de ciento. otras cosas. Digo, está... em, mm, pues digo, y no sé si se tiene que agregar, ¿no? Pero el tema del ecstatic dance y el tema del trabajo con los tambores, que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, es a donde exploramos quizás y lo que le podemos llamar dentro del espectro mental lo que es la no mente. A ver, ¿qué es esto de la no No. mente? La no mente. Entonces, la no mente es algo que podemos, digo, se puede experimentar de cualquier forma, ¿no? Uno lo puede hacer en su meditación. Si comienzas a meditar y pasas, digo, yo lo practico y he trabajado con otras personas al pasar mucho, mucho, mucho tiempo meditando. Algunos podemos accesar esto más rápido y a otros nos toma más tiempo. Depende del momento, uno nunca sabe. Este, podemos entrar en este estado meditativo, vamos a decir, a mí me gusta entrar ahí simplemente enfocándome en mi respiración hasta que llega un momento a donde ya no hay pensamientos, a donde ya no hay quizás y concepción de mi cuerpo y a donde quizás y ya después de eso ya tampoco hay concepción de la respiración y simplemente existo. No me sorprende que yo lo llamo budismo, pero no tienes que estudiar budismo para llegar a lo mismo, porque creo que en esas tres frases que se me había olvidado la tercera, no lo quería arruinar porque no me la sé bien, pero la tercera básicamente es y ahora suelta la mente, ¿no? Ujú. Todo es Exacto. mente y ahora ya también suelta eso, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, en muchas situaciones de trabajar exactamente igual y a veces con el cuerpo, ya sea meditando, teniendo el cuerpo en una posición de descanso o cuerpo en los tambores o en el ecstatic dance, donde no estamos hablando y no se requiere de nuestra voz podemos llegar, si esa es la intención, poco a poco a estos estados de no mente, a donde simplemente estamos ahí
y ya sean los sonidos, las frecuencias, lo que sea que se esté moviendo por ahí, pues hace lo que tenga que hacer y eso es como que a mí de lo que más me gusta, digo, con el trabajo de lo que es el tambor o la danza o muchas de estas otras cosas, a donde simplemente podemos llegar a experimentar esto. Entonces, tu trabajo no es tanto que llegue gente súper lastimada a procesarlo contigo. Siento que es parte de tu trabajo, pero trabajas más directamente, siento, en guiar a gente hacia este estado, hacia su propia esencia de no mente, donde ellos pueden sanar a un nivel más efectivo a que si te buscaran como terapeuta nada más de las emociones. Claro, sí, la gente llega por, digo, todas las razones que te puedas imaginar, condiciones del cuerpo, condiciones de relaciones, condiciones de emociones, condiciones de que quieren resolver o cambiar algo en su vida, digo, muchas cosas. Pero mi principio siempre con todos es poder llegar y asistir a las personas con herramientas para que puedan llegar a este lugar. ¿Por qué es esto? Porque cuando llegamos a este lugar, logramos reducir estrés en el cuerpo. Y esto es muy científico. Cuando reducimos el estrés en el cuerpo y realentizamos o hacemos más lentas las ondas cerebrales, entramos en un estado de conexión que es muy diferente a nuestro estado de conexión, vamos a llamarlo beta, que es estresado, y podemos ir un poquito más profundo. Y cuando podemos entrar en estos estados, vamos a llamarle de no mente, en donde reducimos todo el estrés del cuerpo porque el cuerpo no se tiene que preocupar y no nos tenemos que preocupar por nada. Entonces, partiendo desde ese lugar, podemos empezar a lograr, pues, hacer lo que queramos de nuestra vida y Tenía de nuestro momento presente también, especialmente cuando sentimos que estamos fuera de equilibrio. Tuve un amigo que recientemente está pasando por una situación muy difícil y me dijo, ya intenté todo, nada me funciona, ¿no? Pero todo, medicamento, terapia, etcétera. Y se me ocurrió esto, me nació decirle este ejemplo, que no importa si una habitación ha estado oscura 20 segundos, 20 minutos, 20 años o 20 siglos, cuando tú prendes la luz, solo toma un instante en iluminar y no importa qué tan oscuro. Y suena que este estado al que tú guías, ayudas a la gente, tú vas guiando a la gente a un estado de no mente, que es justo este flip del switch donde la luz se prende y actúa en un segundo y no hay que estar dándole vueltas 15 años. Digo, el proceso toma tiempo y tendrá sus etapas de integración, pero suena que este es el trabajo tan bonito que estás haciendo, que es guiar a la gente de manera intuitiva o que te van guiando por experiencia a un estado, por falta de palabra, de mejor palabra, iluminado. Exactamente, exactamente. Esa es toda la idea. Digo, con lo que empecé, ¿no? La intención detrás de todo esto es que pues las personas empiecen a asumir que tienen la capacidad de expresar su gran potencial o la divinidad o la luz o como le queramos Su llamar. derecho de nacimiento, que es la naturaleza divina. Exacto, exacto. Y soy como, al final del día, mucho a veces me siento como si fuera un vendedor, vendiendo esta posibilidad. De tu propia esencia, te quiero convencer que tu propia Exacto, naturaleza es poderosa. exacto, exacto. Eso es mucho de mi trabajo. Está maravilloso y sí le recomiendo a todos los que estén mirando que sigan a mi amigo Paz, que si necesitan algún tipo de ayuda, de consejo, de sanación, quieren participar en el círculo de hombres o están interesados en tus meditaciones o si viven en Canadá y quieren ir a un ecstatic dance o algo de tambores, que te sigan en todas tus plataformas que están en pantalla, apareciendo en pantalla y te doy muchas gracias por acompañarnos. Va a haber más conversaciones, sin duda, sin duda. Y gracias por compartir tu luz con nosotros y con el mundo. Muchísimas gracias,
a ti por esta hermosa posibilidad para seguir extendiendo la luz y esta conexión y agradezco igualmente a todas las personas que hayan llegado a recibir este hermoso mensaje. Quiero decir también antes de terminar que yo cuando empezaste a dar meditaciones, por mil curiosidad dije, esta es la pareja de mi amiga que nunca he conocido y pues está dando meditaciones, quiero ver de qué se trata. Y lo primero que pensé fue, qué voz más pacífica, trae tanta calma su voz, su cadencia, cómo va guiando la meditación. Y luego cuando vi los comentarios de la gente de muchísimas gracias, es que qué paz me traes, ya puedo dormir, tenía problemas durmiendo, dije qué buena persona y qué gracias a Dios está haciendo este trabajo y que esté en el mundo ofreciendo esto. Sí, quería ofrecerte eso. Sí, no, muchísimas gracias. Recuerdo que nos acompañaste por ahí y sí, es una, digo, ya no lo hablé aquí, podría ser para otro entonces, pero mucho lo que practico en sesiones es hipnosis, Mm, que ayuda con la voz y mucho de la voz durante mi vida me he dado cuenta ahora pensando hacia atrás que hubieron tantas instancias en mi vida a donde la voz fue como de presta atención a la voz y a claro. la boca. O Sí, pues sea, de que, cómo te hablas determina cómo te sientes, ¿no? sí, o sea, algo, mira, para darte un ejemplo, cuando mi último año, cuando ya sabía que me iba a ir en algún momento del pueblo donde vivía, hice una obra de teatro que quería hacer, que se llama Not I, de Samuel Beckett. Es básicamente una boca. Yo no sabía por qué me fascinaba tanto la boca. Y era una boca. Y solo era una boca. En el escenario lo único que ves es la boca de la persona y es la boca hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y pues a mí me producía muchas emociones y dije, esto me encanta. Entonces terminé dirigiendo y produciendo esa obra como regalo al pueblo donde vivía por todo lo que me permitió explorar. En esos entonces yo también tenía muchos problemas con los dientes y con la boca, muchos problemas en la boca. Cuando estaba en Toronto, la empresa en la que estuve trabajando por todo este tiempo que me mantuvo acá, era la Asociación de Dentistas de Ontario. Entonces todo eran temas de boca y boca y boca y boca y voz. Entonces obviamente ya lo sé, ¿no? Y ahora ya que lo veo, loud and clear, Ujú. que básicamente, o sea, mi poder está ahí en mi voz La voz. haciendo estas cosas, sí. Pues muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Frutos de Luz. No olviden darle suscribir al canal y esperen muchas más entrevistas de supervivencia y de sanación y que todos los seres sean libres del sufrimiento.